Soy la doctora Reina Hernández Tuber, psicoanalista, psiquiatra de niñas y adolescentes. Llegaron muchas preguntas y vamos a hacer unas respuestas de cada una de ellas. Se los voy a leer rápido, más o menos. La mayor parte de las preguntas se refieren a cómo tratar con los niños durante la cuarentena y en el próximo periodo de reanudación gradual de las actividades. Cómo ayudarlos y cómo hablar con ellos. De hecho, hoy la jefa de gobierno nos dio la información que todos los días van a quitar una pequeña restricción y que dependiendo de cómo se comporte la pandemia y cómo nos comportemos los ciudadanos frente a ella, van a aumentar o a disminuir estas restricciones. Lo primero que cabe decir es que no hay recetas aplicables a todos los casos, pero sí ciertos principios generales que pueden servir de orientación para nuestro pensamiento y acción. Es decir, que este no es un problema técnico, ¿sí? El punto de partida es que la mayor parte de los padres y madres cuentan con la sensibilidad, preocupación y sensatez necesarias para encontrar por su cuenta la mejor solución para las necesidades de sus hijos. Lo que se requiere es orientarse en función de algunos principios generales y descartar algunas ideas erróneas muy generalizadas. El primer principio es el de la veracidad. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre ello? A los niños hay que hablarles siempre con la verdad. No es cierto que haya que protegerlos ocultándoles los hechos dolorosos o desagradables. Los niños observan y reconocen lo que se les oculta y se sienten doblemente perturbados por ello, ya que el ocultamiento lo viven como una orden de que no deben enterarse de algo que ya saben, aunque no lo entiendan totalmente. Y esto los deja solos frente a sus angustias e incertidumbres. Acuérdense cuando eran niños, cuando le preguntábamos algo a mamá o a papá, generalmente ya teníamos la intuición de qué es lo que había sucedido. El segundo principio es el de la claridad. Las explicaciones a los niños deben ser claras, comprensibles y formuladas en un lenguaje adecuado para su edad. 3. El tercer principio es el de favorecer la expresión de las emociones y ponerles nombres. Estás enojado, estás triste, estás asustado, estás preocupado, ¿sí? Por ejemplo, si ha muerto algún familiar, es necesario informarse. No impedir que lloren, acompañarlos, decirles que están tristes y que esto es muy comprensible. Reconocer que los adultos también estamos tristes y en su caso, llorar con ellos, ¿sí? El cuarto principio es que la mejor forma en que los adultos podemos ayudar a los niños es reconocer y resolver nuestros propios problemas, sin involucrarlos a ellos. Por ejemplo, si los niños tienen miedo de regresar a la escuela, debemos investigar, debemos preguntarle qué es lo que temen, a qué le tienen miedo. Es posible que este miedo sea un reflejo de los temores de los adultos que están a su alrededor, ¿sí? Y en cuyo caso es necesario decirles que todos tenemos miedo, pero que la mejor forma de enfrentarlo es continuar con las medidas de protección que hemos venido
practicando y sobre las cuales nos han insistido tanto, y que poco a poco vamos a ir reanudando nuestras actividades, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades de salud, de las autoridades de la escuela, de la autoridad familiar. El quinto principio es el de la información suficiente y adecuada. Es necesario comunicar a los niños claramente qué es lo que ha sucedido, qué está sucediendo y qué es lo que cabe esperar. Para hacerlo, los propios padres deben tenerlo claro, estudiando cuidadosamente los informes y recomendaciones de las autoridades sanitarias, que son ampliamente difundidos. Somos una sociedad que tenemos un cierto privilegio. Tenemos una información diaria de parte de las autoridades de salud, que nos dicen qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos esperar, ¿sí? Y decirles además, porque una de las cosas que yo veo que resulta crítica es que como que tendemos a pensar que si la autoridad dice algo, necesariamente así debe de suceder. En este momento tenemos que nosotros entender que lo que dicen las autoridades son hipótesis, pero que no pueden ser verdades absolutas. La medicina, la epidemiología, todas las actividades que se ocupan de predecir lo que está sucediendo, no son ciencias exactas, no es la matemática. Por ejemplo, ya antes pensábamos que la física y la biología eran ciencias exactas. La verdad es que no es cierto, ¿sí? Hemos descubierto que tienen sus incertidumbres. Bueno, pues más la medicina, más esta problemática. Entonces, sepamos los adultos que lo que nos dan es una información aproximada y que no, si nosotros nos angustiamos y pedimos verdades absolutas, se lo vamos a transmitir a los niños. Entonces tenemos que decir que esta información puede ir modificándose, pero que, como les decía la vez pasada, la mayoría de los investigadores sobre salud están ocupados en resolver esta problemática y que salgamos fortalecidos y salgamos como una mejor sociedad. Bueno, pues eso es todo. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, sus preguntas, su interés. Y quiero agradecer a 33 Visual, a Martín Vargas y a Gladys Campero por su apoyo incondicional a este proyecto, y a Apoyo COVID con la doctora Sandra Vargas a la cabeza.